Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 13 al 18. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tenérselo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrantéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues mejor es padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vemos, hermanos, que en este contexto, acerca de sufrir por causa de la justicia, es una dicha. Y por eso recomienda que debemos santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones y estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, pero que debemos hacerlo con reverencia. La semana pasada veíamos a Pablo antes de su viaje a Jerusalén, antes de partir, estando aún en Mileto, desde donde mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, a quienes les dio un discurso de despedida, en el que podíamos ver implícitamente a Pablo haciendo una relación a los ancianos de la iglesia acerca de su responsabilidad sobre ellos, como la que Dios le hizo a Ezequiel con la de una atalaya. Miremos lo que Pablo les decía. Pablo les decía en el libro de Hechos capítulo 20, versos 26 y 27, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y miremos esa relación que hay con Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, en los versos del 7 al 9, dice así, Ezequiel hablando por inspiración divina: y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte advertiste al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Esa relación que hace Pablo nos deja ver que los ministros en el nuevo pacto, en ese pacto de la gracia en el que estamos hoy, compartimos esa misma responsabilidad que los siervos del antiguo pacto, como la de una atalaya, que debía tocar trompeta cuando veía venir la espada enemiga para que las personas pudieran ser conscientes del peligro que venía y pudieran salvar sus vidas. Y hoy nosotros tocamos trompeta, es como Pablo le decía a aquellos ancianos en Mileto, con todo el consejo de Dios, que él estaba libre de la sangre de ellos porque él no había rehusado, ¿sí?, predicarles todo el consejo de Dios revelado en el Evangelio. Ya que solo Dios y su palabra, hermanos, es lo único a lo que nos podemos encomendar como ese fundamento único de nuestra fe para salvación, como lo veíamos hace 8 días. En contra de los falsos maestros y sus enseñanzas que buscan volcar la fe de algunos. Y que esto, hermanos, esta enseñanza extraída de este discurso era un aliciente natural para protestar en contra del error. Esa es la tarea que tuvieron y tienen los siervos de Dios de todos los tiempos, a quienes Dios dotó de las capacidades que da el Espíritu Santo para que guíen al pueblo de Dios hasta que todos alcancen una misma unidad en la confianza, en lo que creen y de un conocimiento preciso del Hijo de Dios, para poder alcanzar la madurez espiritual y no sean arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, o por personas que intentan engañarlos con mentiras tan hábiles que parecieran que fueran verdad. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, versos del 11 al 15. Dice así: y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, y a otros el de anunciar las buenas nuevas.
a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Miremos cómo el Señor, a través de su palabra, ha estado mostrándonos que Él ha entregado a la iglesia, ¿sí? Como dice otra versión, a algunos ha constituido. Él ha entregado apóstoles, ¿sí? Ha entregado profetas a través de la historia a su iglesia. También evangelistas, personas con esa capacidad para predicar las buenas nuevas. Y a otros les dio el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Dios le dio pastores que son maestros a fin de perfeccionar a los santos, dice el verso 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la tarea de los siervos de Dios. A aquellos el Señor les entregó las capacidades del Espíritu Santo para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es un trabajo, dice el verso 13, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, amados hermanos. Y relacionando nuestro tema de hoy con el de hace 8 días, ¿sí? El domingo pasado nos hacíamos la siguiente cuestión. Si nos habíamos preguntado qué transcurrió desde que el apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso en el primer siglo hasta el siglo XVI. Ese siglo XVI, aquel 31 de octubre del año 1517, cuando un monje en alemán llamado Martín Lutero clavó un documento que contenía 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg, condenando el abuso de la venta de indulgencias. Este era un documento que estaba escrito en latín y era una invitación a los académicos de la época, una invitación a los teólogos de aquella ciudad universitaria a discutir sobre este tema. Me gusta cómo cierto pastor ilustra este evento de Lutero. Él lo dice así: así como en el día de hoy hay algunas personas que usan el muro de sus redes sociales para colocar algún tema de discusión invitando al debate público, en los días de Lutero se usaba la puerta de las iglesias. Así que se puede decir que el 31 de octubre de 1517, Lutero puso un documento en su muro de Facebook. No había nada de revolucionario en su documento, nada fuera de lo común en esta acción de Lutero, nada que pudiera predecir ese tsunami que sus 95 tesis habrían de provocar en toda Europa y que cambiaría para siempre la historia del mundo. Esa noche, aunque Lutero no lo sabía, estaba comenzando la Reforma Protestante, y lo que comenzó con una protesta contra el abuso de la venta de indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a la Biblia. Sí, un movimiento de retorno a las sagradas escrituras para purificar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones humanas, de todo ese sacramentalismo que había oscurecido el mensaje del evangelio durante toda la Edad Media. Y fue precisamente esa cuestión que nos hacíamos en la reunión pasada, de qué fue lo que sucedió en ese transcurso de tiempo, desde que el apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso acerca de que a la iglesia iban a entrar lobos rapaces que no iban a tener consideración del rebaño y que desde adentro mismo del rebaño se iban a levantar perversos en contra de la verdad. ¿Qué pasó desde ese momento hasta el siglo XVI, que se da inicio a la Reforma Protestante? Eso fue lo que nos llevó a citar la corrupción que permeó el gobierno de la iglesia a través de 16 siglos de historia después de la partida de los apóstoles. Esos discípulos de Cristo, quienes fueron los testigos directos de sus enseñanzas y maravillas, lo que los hacía a ellos portadores de la palabra profética más segura, hombres quienes inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Mire lo que nos enseña segunda de Pedro capítulo 1, versos 17 al 21 en relación a estos apóstoles. Dice: pero cuando él, hablando de Jesús, recibió honor y gloria de Dios Padre,
La majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. A estos apóstoles que tenían esa palabra profética segura, fue triste cuando citamos la historia después de que ellos partieron de este mundo y quedó esa iglesia primitiva. Es triste cuando se cita la historia que nos regala ese resumen de lo que transcurrió a la iglesia del Señor desde la partida de ellos hasta el siglo XVI de la historia de la iglesia, pasando de ser una iglesia apostólica a una iglesia bajo la guía y liderazgo de los apóstoles del Señor Jesucristo, a una iglesia primitiva y perseguida. Luego se convirtió en una iglesia imperial y medieval, llena de tanta corrupción. Ahora, en nuestro estudio pasado nos enfocamos únicamente en el cambio que sufrieron los líderes de la iglesia en su conducta y servicio, hasta encontrar en la edad medieval hombres corrompidos y cuyos actos fueron tan escandalosos hasta el punto, en tal situación de tinieblas, que se podía juzgar que no se podía percibir ni el más mínimo rayo de luz de esa iglesia primitiva, sino un sistema religioso, político y pagano, donde sus obispos olvidaron sus características bíblicas y pasaron a ser gobernadores de sus provincias, terratenientes o señores feudales al servicio de reyes, emperadores o cualquier señor poderoso, pero no al servicio de Dios y su santa palabra. Ya no se hacía nada por los pobres, ni los oprimidos, ni por regular la vida eclesiástica. Esto fue solo parte de esas condiciones o precondiciones que provocaron la necesidad de una reforma general en hombres piadosos, en ese remanente de discípulos fieles. Estas necesidades de reformas en esos hombres piadosos es lo que nos permite ver hoy que la verdadera iglesia del Señor, en ese transcurrir del tiempo, de esa oscuridad de esos primeros 16 siglos, no había muerto. Es importante, hermanos, que como protestantes reformados, ¿sí?, saber que como protestantes reformados no creemos que la iglesia murió durante este tiempo de oscuridad y tuvo que resucitar por los reformadores en el siglo XVI. No, creemos que el Señor Jesucristo cumplió su promesa y la está cumpliendo. Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ellas. Miremos cuando el Señor prometió esto en Mateo capítulo 16, en el verso 18. Dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, quiero citar este verso, quise citarlo en la versión Jubileo, porque es una versión ecuménica que también la usa la iglesia tradicional, y es sorprendente porque se relaciona tanto al original griego, que dice la palabra Pedro es una piedra que se puede lanzar. Y luego dice que sobre la piedra grande, dice en el griego, y sobre la masa rocosa edificaré mi iglesia. Entonces vemos que el Señor está diciendo a Pedro que él es una piedra pequeña, ¿sí? Pero que sobre la masa rocosa, sobre la piedra grande, el Señor edificará su iglesia, porque el Señor es la piedra angular. Él es el Señor y nosotros estamos unidos a Él como piedras vivas, haciendo parte de este edificio espiritual que es la casa de Dios. Esto, hermanos, nos lleva a exaltar la soberanía de Dios. Estos eventos y estos poquitos actos pecaminosos que citábamos hace 8 días de los obispos y papas de la época, nos debe llevar a exaltar la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, nada sucede sin que Dios lo haya ordenado. El libro de Lamentaciones capítulo 3 en su verso 37 nos enseña lo siguiente y dice: ¿quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande?
¿Hay alguien aquí que pueda decir que algo sucede sin que el Señor lo haya mandado? Miremos cómo la palabra de Dios para todos cita este contexto completo. Dice, nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene. Las cosas buenas y las desagradables llegan porque el Altísimo lo ordena. Nada le pasó a la iglesia desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestro tiempo que el Señor no lo haya ordenado, que el Señor no lo haya permitido, que no haya estado en la mente, en el decreto de Dios. Es lo que la palabra nos enseña. También la palabra nos enseña que Dios hizo al impío para cumplir sus propósitos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 16 en el verso 4. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Oiga, hermanos, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, todo, incluso al perverso para el día de la calamidad. Y me gusta como una versión lo cita, Dios creó al malo para el día del infortunio, lo que nos da a entender que probablemente la Biblia está citando que Dios creó al impío para el día malo o para el día en que va a traer calamidad o infortunio. Entonces, hermanos, si nada sucede sin que el Señor lo haya ordenado y que el impío fue creado para cumplir los fines del Señor, podemos decir que los eventos de la historia que hace 8 días estamos citando, esa corrupción en el gobierno de la iglesia que trajo oprobio al camino de la verdad y que nos sorprende a nosotros siendo parte de nuestro pasado, a Dios nunca lo tomó por sorpresa, porque Él conoce todo y conoce todo porque Él lo ha decretado. Mire cómo lo decía Isaías en su capítulo 46, en los versos del 9 al 11. Decía, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ninguno otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio y desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo el ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla. Lo que he planeado lo realizaré. Si nosotros, mis hermanos, nos tomamos el tiempo y revisamos detalladamente esta porción de Isaías y vemos a Dios hablando, el Señor está diciendo que Él conoce el fin desde el principio, que Él cuenta el final de la historia desde el principio de la historia, porque Él hace todo lo que se propuso hacer. Dios conoce todas las cosas que van a suceder porque Él las decretó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la eternidad pasada. Por eso los apóstoles del Señor, de los que ya describimos su inspiración divina, lo proclamaron en las Escrituras. Judas capítulo 1, verso 4, citaba, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Presten atención, hermanos, porque algunos hombres, ¿qué tipo de hombres? Hombres impíos. Y recuerden quién creó todas las cosas para sus propios fines, e inclusive el impío para el día de la calamidad o del infortunio, Dios. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermanos, cómo Judas, un escritor de las Escrituras, un escritor por inspiración divina de Dios, nos está hablando de estos hombres impíos que tienen un propósito también de Dios en esta vida, pero que estos hombres ya desde antes habían sido destinados para condenación. Es curioso ver que Judas está hablando de personas que han ingresado a la iglesia del Señor, pero que desde antes habían sido destinados para esta condenación.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, cita: en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Mire que está hablando de un futuro. En el pasado, en esa iglesia del Señor del pasado, en ese Israel pactual, hubo falsos profetas, así como también lo habrá entre ustedes, hablando en futuro. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Muchos secundarán sus desenfrenos o seguirán su desenfreno, y el camino de la verdad será cubierto de oprobio por su culpa. En su ambición querrán con palabras engañosas utilizarlos a ustedes como objeto de compraventa. Pero hace tiempo que está dictada su condena y pronta para consumarse su ruina. Miremos cómo lo citan estas dos versiones. La traducción al lenguaje actual dice: pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Y la Reina Valera del 95 cita: sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Es decir, que el apóstol Pedro está hablando de falsos maestros que van a entrar a la iglesia en el futuro, y que la condenación de ellos ya estaba dictada desde hace mucho tiempo. Lo que quiere decir, hermanos, que estos eventos que acompañaron a la iglesia en los primeros 16 siglos, desde el siglo segundo hasta el siglo XVI, no fueron ajenos a la voluntad de Dios, a su soberanía. Recordemos que Dios es todopoderoso, que Dios gobierna las cosas y preserva el orden de lo creado a través de su providencia, mis queridos hermanos. Esto no tomó a Dios por sorpresa. Por eso Judas escribía: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes decían: en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Hermanos, entonces podemos nosotros, por la palabra de Dios, tener certeza que a pesar de ese trance oscuro que atravesó la iglesia, donde veíamos una época de progresiva demostración de superstición, una creciente de confusión y una opacidad del evangelio, nunca hubo una erradicación del evangelio. Dios no fue ajeno a este tiempo. Él estaba obrando su perfecta voluntad. Y también la misma historia nos deja ver el rastro de hombres que, a pesar de tanta oscuridad, fueron luminares por esa luz del evangelio que en ellos brillaba en medio de ese mundo oscuro. A pesar de tanta desinformación, estos hombres fueron testigos de un entendimiento del evangelio mucho más bíblico, y cuyas voces fueron el eco del evangelio a través de ese tiempo de corrupción religiosa. Es por eso que nosotros debemos tener claro que las intenciones detrás de las necesidades de una reforma general dentro de la iglesia siempre fueron, han sido y siguen siendo una disputa acerca de cómo conocemos a Dios y cómo podemos estar bien con Dios. Eso eran las intenciones detrás de las necesidades de una reforma general dentro de la iglesia, una disputa acerca de cómo conocemos a Dios y cómo podemos estar bien con Él. Para el siglo XVI, con todo el sincretismo existente, el mensaje del evangelio había sido corrompido con el fin de hacer difícil el acceso a Dios y promover las indulgencias como ese medio para estar bien con Dios, y que dichas indulgencias, al proporcionar recursos al clero, se transformaron en ese arma de la política pontifical de los papas del momento. La predicación de ese entonces, cuentan los historiadores, solo se enfocaba en la muerte y el juicio. Si tú ibas a la iglesia en ese tiempo, ibas a escuchar solo dos cosas: que vas a morir y que vas a ser juzgado. Pero esto no eran las buenas noticias del evangelio. Recordemos que la palabra evangelio es la palabra heraldo, y es la palabra que ha venido a significar buenas noticias.
Por eso encontramos en diferentes versiones la palabra evangelio y en otras la palabra buenas noticias. No habían buenas noticias en la predicación de este tiempo oscuro de la iglesia. Solo juicio y condenación. Se enfatizaba la muerte de Cristo solo para avergonzar a la gente y hacer que lamentaran sus pecados. La resurrección de Cristo casi no se mencionaba en los sermones de la época. Se enseñaba que el Padre y el Hijo eran asociados en el juicio. Tanto el Padre como el Hijo te van a juzgar. Tanto el Padre como el Hijo te van a juzgar, dando origen a otros medios de acercarse a Dios. Las personas no sabían cómo llegar a Dios y menos cómo complacerle. Debido a la enseñanza pensaban, no puedo ir directo a Dios, pues Dios Padre está enojado conmigo, tampoco a Dios Hijo, Él también está enojado conmigo. ¿Cómo voy a llegar a Dios? Ese era el interrogante que tenían aquellos feligreses de la época. Una consecuencia de no conocer las Escrituras. Al igual que los saduceos y los fariseos en los tiempos de Jesús, los profesantes de la época del siglo XVI estaban errando por ignorar las Escrituras. Miremos cómo el Señor le dice a aquellos saduceos en esa época, Mateo 22, verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La versión Castellana lo dice de esta manera, Jesús les contestó, andáis equivocados porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Y las Escrituras nos enseñan todo lo contrario a lo que Roma enseñaba, hermanos, y enseña aún. Por eso es importante venir a las Escrituras. El domingo pasado veíamos cómo ellos prohibían que las personas leyeran la Biblia, que tuvieran una porción de las Escrituras del Antiguo o del Nuevo Testamento en sus casas. Esto era condenado por las autoridades romanas, por el papado. Pero las Escrituras nos enseñan todo lo contrario a lo que Roma enseña. Que aunque estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos para mostrar las riquezas de su gracia. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versos del 8 al 15. Dice el apóstol a la iglesia en Colosas, mire que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Es que esclavizan, hermanos, con estas enseñanzas. Verso 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. El Evangelio, hermano, al contrario de Roma, que solo muestra un Dios airado, que demanda de usted obras, peregrinaciones, sacramentos, sacrificios, dinero, el Evangelio presenta la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice también Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los versos del 4 al 7 siguen citando, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Este no era el Dios que presentaban. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, el Señor
iba a mostrar en los siglos venideros, después de que el apóstol Pedro estaba escribiéndole a la iglesia de Éfeso acerca de la gracia del Señor. Esto es precisamente lo que ocultaba el papado de Roma y lo que sacó a la luz la reforma protestante, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, que usted y yo no tenemos por qué pagar con dinero, ni con mandas, ni con peregrinaciones y rituales religiosos, lo que ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario como el Cordero inmolado de Dios que quita los pecados del mundo. Nada puede satisfacer la justicia de Dios más que esa sangre de su propio Hijo derramada en el Calvario, mis queridos hermanos. Pero como a los profesantes de la Edad Media, el desconocimiento de estas verdades los llevó a responderse así: ¿cómo voy a llegar a Dios? Con una vida de misticismo, de servicio cristiano, de la intercesión de María, de la intercesión de los santos, el rosario, las reliquias, las peregrinaciones, las indulgencias, donde los fieles buscaban negociar con hombres del clero actos de caridad contra dinero contante y sonante. Por estos sacramentos, por estos mandatos y tradiciones de hombres, fue que los profesantes del siglo XVI, a causa de su desconocimiento, cambiaron la gracia de Dios. Ellos adoptaron mandamientos y tradiciones de hombres que le dieron forma a todo este paquete de costumbres que se adoptaron como diferentes formas del hombre de tratar de llegar a Dios y complacerlo. Recuerden, hermanos, que la reforma protestante, las intenciones detrás de una reforma general dentro de la iglesia, era la cuestión de cómo debo acercarme a Dios, de cómo voy a estar bien con Dios. Y como ya lo hemos resaltado, todo debido al desconocimiento que tenían los profesantes acerca del evangelio y el ánimo de los líderes de que lo más fácil para la persona fuera pagar una indulgencia que ayudaría a los proyectos financieros del pontífice del momento. Por eso era que Pablo, como veíamos hace 8 días, le decía a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, que iban a venir lobos rapaces de afuera y que desde adentro se iban a levantar perversos también. Y él les decía que los encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia. Por eso vemos que, contrario a Roma, que presentaba en sus sacramentos y tradiciones el camino para llegar a Dios, Dios mismo nos enseñó que no había otro camino para llegar a Él más que Jesucristo mismo. Mire lo que dice Juan 14, versos 5 al 6. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al Padre no se llega por medios, hermanos, de penitencias, del servicio cristiano, de obras, sino a través de Jesucristo. Las Escrituras nos revelan que la forma de acercarnos a Dios no es por medio tampoco de ese misticismo que existía en la iglesia de la Edad Media y que muchas iglesias del evangelicalismo tradicional hoy han heredado. Lo que era el misticismo era esa búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, deshaciéndonos del intelecto y descansando más bien en la intuición y en la iluminación interior. Pero ¿qué nos enseña la Biblia al respecto, hermanos? Por un lado, la misma Biblia nos enseña claramente que ningún hombre puede acercarse a Dios de manera directa o inmediata.
Nosotros necesitamos un mediador para acercarnos a Él. Y ese mismo mediador nos lo da Dios en su palabra. Ese mediador no es otro que su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No es ninguno de los santos elegidos de Dios en la historia, tampoco es María, es Jesucristo. Mire lo que enseña Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, porque no hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Solo Jesucristo, mis queridos hermanos, es el único camino al Padre, el único mediador entre Dios y la humanidad. Por eso el misticismo de la Edad Media es rechazado en la iglesia cristiana verdadera, porque algunos círculos del evangelicalismo tradicional están impregnados de este misticismo, creyendo que pueden acercarse a Dios por medio de experiencias supersticiosas, dejando de lado la razón, el intelecto, la sabiduría, la prudencia. Por otra parte, cuando Dios se comunica con nosotros hoy, lo hace a través de su palabra y no a través de una iluminación interior. Y una vez más, hermanos, el mediador de esa palabra sigue siendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, Dios en tiempos atrás le había hablado a los antiguos de maneras variadas, diversas, pero en los postreros tiempos ha hablado por su Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Ahora bien, si Dios se comunica con el hombre a través de una revelación escrita, que es la Biblia, es indiscutible que nuestro intelecto juega un papel de suprema importancia en nuestra relación con Dios, ya que es por medio de la mente que nosotros podemos entender, comprender su palabra escrita, mis queridos hermanos. Romanos capítulo 12, verso 1. Nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Hermanos, la Biblia nunca habla de un culto irracional. La Nueva Traducción Viviente cita esta frase de esta manera: esta es la verdadera forma de adorarlo. Y la palabra de Dios para todos cita: esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Es decir, mis queridos hermanos, que nosotros los cristianos hemos sido llamados a adorar a Dios con el intelecto, con racionalidad, no de manera irracional. Esto no es bíblico. Esto era lo que promovían los místicos en esos tiempos de la Edad Media, de los cuales la iglesia de ese entonces había sido permeada por el misticismo. Pero las iglesias evangélicas de hoy, ese evangelicalismo tradicional, ha heredado ese misticismo. Es triste, hermanos, ver que en las iglesias hoy han querido separar la verdadera palabra de Dios, el intelecto. Los místicos querían adorar a Dios sin la intermediación de Cristo, sin la obediencia a su palabra y sin el intelecto, algo irracional. Es triste ver hoy en día personas que llegan a un culto evangélico y lo que ven son personas dando saltos, alaridos, gritos por horas, y se van de ese lugar solo con una descarga de adrenalina en sus emociones, de momentos supersticiosos, pero no había un ápice de la palabra de Dios. En cierta ocasión un joven me contaba que duró un par de meses, quizás años, predicándole a su compañero de oficina para que lo acompañara a la iglesia donde él asistía. Y cuando llegaron por fin ese día que él accedió a ir, el predicador los recibió diciendo: hoy el Espíritu se tomó el lugar. Y duró casi 3 horas hablando o tartamudeando en otros idiomas. El compañero salió al final y dijo: no, la verdad que siempre he creído que esto es de locos. Qué triste es, hermanos,
Cierta ocasión un hombre contaba que hubo una mujer que llevó a su hermana, quien había sufrido una calamidad doméstica, a la iglesia que encontrara consuelo en la palabra de Dios, pero desde el momento en que llegó, estaba el pastor con un arnés en su cuerpo saltando como un perro y su esposa dándole latigazos y haciendo gritos y la gente cayendo en borracheras, supuestas borracheras santas, pero son cosas antibíblicas, sin sentido bíblico. Qué triste que esto es lo que hoy gobierna en muchas iglesias. Por eso nosotros los cristianos reformados tenemos que empezar a alzar una voz de que no todas las iglesias son las mismas. No a todos nos pueden tildar como evangélicos. No todas las iglesias son las mismas. Habemos iglesias que hemos reformado la doctrina en un continuo regreso a las sagradas escrituras, a la verdad de Dios. Y no iglesias que han heredado de la iglesia tradicional el misticismo. Esto nos diferencia de las iglesias que denominamos el evangelicalismo tradicional. Hermanos, Dios no aceptó el misticismo, no fue creado para su iglesia. Así que es imposible que nosotros podamos cultivar nuestra relación con Dios a través del misticismo, poniendo de un lado las escrituras y poniendo de un lado nuestro intelecto. Pero eso es exactamente lo que propone el misticismo. También las escrituras nos revelan que la forma de acercarnos a Dios no es por medio de obras o del servicio cristiano como lo imponía el catolicismo romano en la Edad Media y lo impone hoy en día. Ahora, no quiero que me malinterpreten en esto. Entendamos que el verdadero Hijo de Dios, el creyente, un regenerado, no hace obras para alcanzar la salvación que ya le fue dada desde antes de la fundación del mundo, sino que una persona que había sido salvo porque estaba ordenado para salvación desde antes, es una persona a la cual Dios llama y pone su Espíritu Santo y produce frutos de buenas obras. No hacemos obras para alcanzar salvación, sino que el Espíritu Santo en los salvos produce frutos de buenas obras, porque no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos, mis queridos hermanos. Roma quería imponerle a la gente el servicio cristiano a través de los cuales abusar y valerse del trabajo y de las obras de los demás para ellos fortalecer su imperio. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. La traducción al lenguaje actual dice, la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso, hermanos. Mire, la salvación de nosotros no es el resultado de nuestros propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Me gusta como lo dice la hispanoamericana. Dice, no es pues cuestión de obras humanas para que nadie pueda presumir. Somos salvos por gracias, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, fue quizás mente con este entendimiento de las escrituras en sus mentes que en la Edad Media algunos hombres, de los cuales la historia nos deja ver su rastro y un rastro de la luz del evangelio que había en ellos, atravesando estos siglos de oscuridad, fueron hombres que hicieron parte de esos testigos que tenían un entendimiento del verdadero evangelio y cuyas voces fueron el eco de la verdad de Dios a través de este tiempo de corrupción religiosa, en contra del error que se vivía a causa del desconocimiento de las Escrituras. Quiero hoy citar en la historia 4 hombres que fueron instrumentos de Dios, mis queridos hermanos, para protestar en contra de ese error y que fueron un aliciente para la reforma protestante del siglo XVI. Fueron hombres con la revelación del Evangelio en sus mentes y como instrumentos de Dios,
hombres como Pedro Baldo, John Wycliffe, Jan Hus, Girolamo Savonarola, hombres que sin la inspiración, trabajo, entrega y legado, quizás la reforma protestante no se habría dado, o al menos en las condiciones en las que la conocemos nosotros hoy. Hombres que expusieron sus vidas como un instrumento de Dios para protestar en contra de esta corrupción, demostrándonos que en estos siglos de oscuridad el evangelio no se apagó, que la iglesia no murió y resucitó en la reforma protestante. Dios estaba obrando soberanamente y Dios siempre preservó un remanente a través del cual su verdadera palabra fue siendo transmitida. Hombres que protestaron aún exponiendo sus propias vidas. Veamos el ejemplo de 4 de ellos para terminar. Pedro Baldo, quien para el 1170 ya era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia, quien a pesar de las prohibiciones comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, especialmente a los pobres. A diferencia del clero, los seguidores de Pedro Baldo difundían una religiosidad más viva y más intensa, que se puede resumir en la exigencia de un seguimiento lo más completo posible a los consejos de Jesús en los evangelios. Un inquisidor los describe a Pedro Baldo y a sus seguidores viajando de un pueblo al otro y vendiendo mercancías para lograr entrar a las casas. Explica que ofrecían joyas, anillos, telas, velos y otros adornos. Cuando les preguntaban si tenían otras joyas, contestaban: sí, tenemos joyas más preciosas que estas. Si prometen no denunciarnos, les mostraremos. Y cuando tenían la seguridad de que no los iban a denunciar, proseguían. Y decían en esas casas: tenemos una piedra preciosa tan brillante que su luz permite ver a Dios y tan radiante que puede encender el amor de Dios en el corazón del que la posee. Estamos hablando en lenguaje figurado, pero lo que decimos es la pura verdad. Luego extraían de debajo de sus ropas algunas partes de la Biblia y la leían y explicaban. Mientras más estudiaba Baldo las Escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras del gobierno de la Iglesia Católica de la época. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo, echarlo de la iglesia, expulsarlo. Fue citado por el arzobispo Guichard, quien le prohibió predicar. Baldo apeló al Papa y compareció con uno de sus colaboradores ante el Concilio de Letrán III en marzo del 1179. El Papa Alejandro III le trató amablemente, pensando que Baldo y sus seguidores podían formar parte de su orden monástica. De vuelta a Lyon, ellos continuaron predicando a pesar de las prohibiciones del arzobispo y el Papa. En el año 1181 se lanzó contra ellos, contra Baldo y sus seguidores, una excomunión definitiva que pudieron eludir durante algunos años. Tras el Concilio de Verona de 1184, donde se les condenó explícitamente, se vieron obligados a abandonar aquella ciudad y esparcirse por toda Europa, por Francia, Italia, España, Alemania, Polonia, Austria, Hungría, difundiendo su doctrina a su paso. Hermanos, cuando el Vaticano había prohibido leer las Escrituras o tener una porción de las Escrituras en casa, estos hombres se arriesgaron a predicar en el idioma del pueblo, que los pobres pudieran comprenderlo, las verdades del Evangelio en contra de las amenazas a sus vidas. Ellos sufrieron el destierro para preservar sus vidas. Otro hombre que se levantó fue John Wycliffe en el 1374 en Inglaterra. Él en el 1374 era el rector parroquial de Lutterworth. Cuando el Papa había exigido apoyo financiero de Inglaterra, John Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza y no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe.
en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó un maestro del error. Wycliffe enseñó doctrinas importantes para la reforma protestante que se iba a gestar años después. Enseñanzas como el dominio de Dios. Establece que Dios es el único que posee el dominio y está en todas partes, lo cual es fomentado por la debilidad y el pecado del hombre, cosa que no ocurre en la sociedad perfecta e ideal. En ella no se necesita de curas ni sacerdotes, expresaba Wycliffe, pues según él, Dios no precisa de delegados ni intermediarios. Esta fue una teoría similar a la que después usaría Martín Lutero en el siglo XVI en la Reforma Protestante. En el 1376, Wycliffe defendió la doctrina de la autoridad fundada en la gracia, según la cual toda autoridad viene otorgada directamente por la gracia de Dios y pierde su valor cuando su detentador es culpable de pecado moral. Para él, la verdadera iglesia es la iglesia invisible de los cristianos en el estado de gracia. Wycliffe negaba el principio de la autoridad jerárquica de la Iglesia Católica, negaba a los curas que habían cometido un pecado mortal tener la posibilidad de perdonar pecados, que es algo que se atribuye heréticamente a la Iglesia Católica de Roma, que un cura tiene el poder de perdonarle los pecados a otras personas después de que han pagado sus penitencias o sus indulgencias. Wycliffe declaró abiertamente que la Iglesia de Inglaterra era pecadora y culpable de corrupción. Establece que hay dos iglesias, la visible y la invisible. Estas últimas formadas por los predestinados y que es la auténtica, como afirmará tiempo después Jan Hus. Así Dios es la causa de esta predestinación y Él dispone de todo según el plan divino. Y este predestinado no pierde sus derechos aunque peque, pues ha sido elegido por Dios. Por otra parte, toda la estructura de la iglesia visible o terrenal es duramente criticada por Wycliffe, donde el papa, la curia, el cardenal, los obispos, el archidiácono, el oficial, el decano, el rector, el sacerdote, el monje o el clérigo son quienes hunden realmente la iglesia. Afirma que si existe el papel del predestinado por Dios, entonces el Papa, que es electo y no eterno, no tiene ningún sentido y no reconoce la autoridad del Papa, por lo que debe desaparecer. Por tanto, expresa una crítica radical contra la autoridad eclesiástica. Wycliffe se inclinó también resueltamente por el realismo contra el nominalismo en un debate muy acalorado en el que defendía la vuelta a la Biblia y al agustinismo. Dice que el verdadero y auténtico poder está en las sagradas escrituras y no en la iglesia. Esta es la teoría del biblicismo, donde esta salvación, la revelación y la autoridad de forma que la salvación viene directamente de Dios, sin intermediarios y solamente resaltando el valor único de la Biblia como fuente única de poder. No juzga a la iglesia, sino que novedosamente antepone la autoridad suprema de la Biblia a la eclesiástica como revelación divina. Estas fueron partes de esas doctrinas que enseñaba Wycliffe en contra del Vaticano, lo cual lo sentenciaron, fue condenado, y como no alcanzaron a matar su vida como la de los otros, un papa posterior ordenó sacar sus huesos, quemarlos y tirar las cenizas al río. Otro hombre, mis queridos hermanos, fue Jan Hus, o conocido como John Hus, un hombre que nació en el reino de Bohemia alrededor del 1369. Prontamente empezó a predicar sermones violentos en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Hus leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era final y que necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre la paja de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetado seas. Qué triste, hermanos, que muchas doctrinas hoy en día ese es su fundamento. Su fundamento no es más que aquel construido sobre la paja de las opiniones de hombres, sin importar cuál respetados fueran.
porque no hemos venido a las Escrituras. Estos hombres que no les importó su vida y protestaron en contra del error, no fue nada más ni menos porque sus ojos fueron abiertos a la luz del verdadero evangelio. Y una vez uno conoce la verdad, no está dispuesto a vivir bajo la mentira. Una vez un hombre expresó: si tú conociendo la verdad no la sigues, mereces vivir como esclavo. Hablando de John Hus, su entendimiento de la autoridad final de las Escrituras fue encendido en la medida en que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión y predicó en el lenguaje común en vez del latín. Esta era la orden que daba Roma, que solo se podía predicar en latín y no en el idioma vernáculo de cada ciudad, de cada país donde estaba el imperio romano y su Vaticano. Su alianza con las enseñanzas de Wycliffe lo llevó a ser excomulgado y a ser juzgado como hereje y ser condenado en la hoguera en el 1415, hermanos. Los mismos papas lo llevaron a la muerte porque leía la palabra y desenmascaraba sus pecados y rechazaba ese error. Luego de su muerte, Bohemia se escandalizó y sus seguidores se rebelaron contra Roma en una protesta violenta que duraría más de una década. Y por último, Girolamo Savonarola, un hombre que nació en una familia adinerada en Italia en 1452, y aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a una orden dominicana como un joven fraile y profundizó en las obras de Tomás de Aquino y en las Escrituras. Tomás de Aquino, recuerden que para la Iglesia Católica es Santo Tomás, fue también perteneciente a esa iglesia oscura de la Edad Media y que aún en medio de eso Dios lo utilizó para enseñar acerca de la gracia de Dios. Savonarola profundizó en las enseñanzas de Tomás Aquino y cogió las Escrituras y empezó a profundizar en ellas hasta llegar a Florencia en el 1490, ser reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente desde la catedral en Florencia, Savonarola predicaría a miles y en el idioma de las personas, no el latín obligado por el romanismo. Usando poderosas ilustraciones y un lenguaje sencillo de las Escrituras, anunció la gracia salvadora de Cristo con firmeza bíblica, mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia. Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e iniciar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Finalmente, Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien él tanto criticó, y fue juzgado y quemado también en la hoguera en el 1498. 4 hombres que Dios fue levantando en la historia para protestar en contra del error. Por eso, mis queridos hermanos, nuestro texto inicial era el siguiente: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrantéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Hermanos, hoy en día es tan fácil tener una Biblia. Hoy en día hay ministerios que regalan Biblias en todos los barrios. Hoy podemos descargar fracciones o una Biblia entera digitalmente en internet. Tan solo escribir el libro y nos aparece gratuitamente a un clic para comprarla o en una librería. Es tan fácil el acceso que hoy tenemos a las Sagradas Escrituras que no valoramos la sangre que derramaron muchos en el siglo XVI para que fuera posible que el pueblo leyera la Biblia
en su propio idioma. Hemos menospreciado tanto la palabra de Dios que nos da la vida eterna, como Jesucristo le decía a los fariseos: ustedes leen las escrituras porque en ellas encuentran la vida eterna, pero es porque ellas hablan de mí. Y el Señor dice en su palabra que la vida eterna consiste en ese conocimiento que tengamos de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a valorar las Sagradas Escrituras. Solo ellas nos arrojan la suficiente luz para ser librados del error. Por eso hace 8 días leíamos cuando Pablo estaba preocupado porque se iba a Jerusalén y su partida de este mundo estaba cerca, y él les decía: entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de ustedes se levantarán, surgirán perversos. Pero él los encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia como el único fundamento de nuestra fe. Yo los invito, hermanos, a que valoremos las Sagradas Escrituras, que anhelemos como recién nacidos a esta vida espiritual la leche espiritual no adulterada. Solo a través de su palabra Dios fortalece nuestras vidas, mis queridos hermanos.